Me cansé de estudiar y quedé igual. Con todas las dudas posibles. Todas las dudas posibles, pero eso es como mucho. Pues. Que sabe que, profe, que al final usted dice estudien en la casa porque el programa sabe medio complicado, pero claro, uno puede estudiar cuando entiende la materia. Ya. Pero al final nadie entiende y... Bueno, vamos a hacer otra vez simples. Y los 5 Creo que sería bueno que pasara al 5. son de estos nosotros. Ok, eso voy a hacer. Ya, pero Les voy a compartir este paper, así que recuerden que traspasar a la forma estándar. ¿Ah? No se ve bien. Ya. Oh. Yo lo voy a poner todo aquí para entender esta política. Ahí sí. Ok. Traspasar a la forma estándar. ¿Foto? Traspasar a la forma estándar era transformar un problema de minimización, de maximización a minimización. La forma estándar siempre es minimización. Y hay que agregar variables de holgura o de exceso según sea el caso, si es menor que o mayor que. Y si las variables son negativas, yo puedo transformarlas a ambas positivas y hago la diferencia entre dos variables. Eso lo explicamos en la clase anterior. Pero también es posible hacerlo directo, ¿ya? En que yo no necesito transformarlo a la forma estándar, sino que si es un problema de maximización, bueno, la gran M es cuando yo hago el método de las dos fases que aún no lo hemos visto, pero se usa cuando, no lo voy a confundir, se usa en otro tipo de ejercicio. No más. No lo voy a confundir más. Ok, ¿qué variable que entra? La más negativa de los ZJ menos CJ, les voy a explicar qué es eso. En los máximos y en los mínimos la más positiva de los CJ menos CJ. La que sale, la menos positiva de los B partido por A, siendo A mayor que 0. De lo contrario no restringe. Y la menos positiva de la minimización. ¿Y cuándo termina? Cuando todos los CJ menos CJ son mayores que 0. Y en minimización cuando son todos negativos. ¿Ya? Les voy a hacer la tabla para que ahí hay algunas explicaciones. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Maximizar z x1 más x2 sujeto a 5x1 más 3x2 menor que 15, 3x1 más 5x2 menor a 15. Podríamos transformarla a su forma estándar, que es minimizando, pero lo vamos a dejar simplemente como maximización. ¿Ya? 5x1 más 3x2 menor que 15. ¿Cómo lo transformo en igualdad? ¿Qué tengo que hacer? Una variable. ¿Qué tipo de variables? De holgura. ¿Ok? Entonces agrego x3 y agrego x4 aquí y lo igualo a 15. Con xj mayor que 0 de 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Les voy a entregar este paper. Si me pasan un pendrive, se lo grabo. Yo les pedí que grabaran, que imprimieran el otro, entonces. Pero bueno. ¿Sí? Ok. Y construimos la tabla. ¿Cuánto era el ejercicio, por favor? Era x1 más x2 z, ¿cierto? Sujeto a 5x1 más 3x2 más x3 igual a 15. No. ¿O no? Era x2 nomás. No. Y ya ahí era igual hoy. No, pues aquí yo lo igualé. ¿Saben qué lo hice, cierto? Sí. La variable de holgura, ¿cierto? Igual a 15. Ahí, ¿cierto? ¿Saben dónde sale esa tabla? Es lo primero que tienen que hacer. ¿Qué son los CJ? Son los coeficientes que acompañan a cada una de las variables. En este caso, aquí en Z y aquí en cada una de las restricciones. Restricción 1, restricción 2
y esto es el resultado inicial. Ok, tenemos x1 está acompañado por un 1, un x1 más x2 más 0x3 más 0x4. 0, 0. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Restricciones. 5x1 más 3x2 más x3 más 0x4, porque no está x4 en la primera restricción, igual a 15. 3x1 más 5x2 más 0x3 más x4 igual a 15. Y tenemos aquí los CJ menos los ZJ menos los CJ. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se calcula eso? No sé, profe. Ok. Dice, el valor de la función objetivo z se encuentra frente a la casilla C. Este es el valor de z. Partimos con 0. Y es lógico, ¿por qué? Porque cuando nosotros entramos a la base, las primeras variables básicas es cuando parte el sistema y todo lo demás es 0, que quiere decir que no se produce, y yo tengo las dos variables de holgura y digo que son iguales a el recurso. Si esto fueran horas, hora de la máquina A y hora de la máquina B, este 15 sería, o este 23 igual a 15 significa que tengo 15 horas disponibles que no he ocupado ninguna. Y aquí 4, 15 horas disponibles en la máquina B. Es decir, así partiendo. Y son las dos variables que entran a la base inicialmente como primera iteración. Por lo tanto, variable básica, x3 y x4, que son las variables de holgura. Y los coeficientes, estos dos que están allí, son los que acompañan en la función objetivo a estas dos variables básicas, 0 y 0. ¿Sí? Porque estas son las dos variables básicas. ¿Cómo calculamos ZJ? Es igual a 0 por 15 y ZJ1 y ZJ2 es 0 por 15. Por lo tanto, CJ menos CJ va a ser igual a 0 por 15, 0, igual a 0, igual a 0, menos arriba, 1. Da igual, menos 1. CJ2 menos C2 igual a 0 menos 1 igual a menos 1. ¿Sí? Después 0 por 1 da 0, así sucesivamente, ¿cierto? ¿Sí o no? El segundo no lo entendí. El Z2 menos C2. Ese no lo entendí. ¿De dónde sale esa cifra? 0 por 15, ¿no? ¿Sí? 0. Que es 0. Y el menos 1. Menos 1. Menos este que está aquí. Ah, correcto, ya. Ok. No, estoy metido en esta web. Debo que aprender. O sea, perdón. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Ok. Entonces, no es 0 por 15, 0 por 5, 0 por 3. Sí. 0 por 5 y 0 por 3. Después 0 por 3 y 0 por 5. Después 0 por 1, 0 por 0. Así sucesivamente. Y después 0 por 0 y 0 por 1. Profe, ¿Ok? en los CJ, por ejemplo, arriba, ¿Sí?
El 1 y el 1 es el que está acompañando a la X, ¿verdad? Sí. Y a este otro lado Este es la variable de holgura, ¿cierto? X2, Y acá los ceros serían las variables de holgura, 3, ¿cierto? X4. ¿Cuáles son las variables básicas? Las primeras que entran a la base. En este caso. Acá. Que son las dos de holgura. X3 y X4. ¿Qué coeficiente hay en Z? 0 y 0. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos? Si yo le agregara otro cuadrado aquí, que se llama ZJ, empezamos. 0 por 15, Cero. 0. 0 por 15, Cero. 0. Ok. 0 por 5, Cero. ¿sí? 0 por 3, Cero. 0, etc. ¿Sí? Tengo una duda. A ver. ¿El cero de dónde sale? Es El coeficiente que acompaña a X3 en Z. Son las variables de holgura. Variable de holgura. pero siempre sería cero. Al principio siempre son 0. Siempre van a ese lado, profe, ¿cierto? ¿Sí? Me gusta más esta tabla. Es más ordenada que el paper primero que les pasé. Les permite trabajar un poquito mejor, darle un orden, digamos. ¿Ya? Entonces tenemos Z1 por C1 vendría siendo 0 por 1. ¿cuánto sería? ¿Qué pregunto? Z1 por segundo. ¿Cuánto sería? Sí, porque Z1 es el 0. Para un por... Z son 0. Sería cero. Bueno, aquí está la explicación. ¿Ok? ZJ menos ZJ es ZXB. Lo voy a agrandar. Por eso me gusta más este paper porque es un poco más detallado. Por ejemplo, está más fácil de entender. Multiplicamos el vector 1, que es 0, 0, por el vector 5, 3. Menos 1. 0 por 5 más 0 por 3 da 0. Menos 1 da menos 1. Así sucesivamente para dar el vector de abajo. ¿Se entiende, no? Eso es lo que explico recién. ¿Sí? Es lo que explico recién. ¿Sí? ¿Se entiende dónde salió? Vuelvo arriba. Sí. De la tabla. Es la variable de holgura por X1, por X2. ¿Sí? 0 por 5 más 0 por 3 da 0. Menos CJ, menos 1, igual a menos 1. Por eso este menos 1 está ahí. Después lo mismo. 0 por 3 da 0, más 0 por 5 da 0, menos 1 da menos 1. Después 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, da 0, menos 0, da 0. ¿Siempre es menos, profe? Sí, pues si es CJ. Ah, sí, está bien. Ya, ok, ok. Está bien. ¿Sí? Por eso me gusta más esta tabla porque creo que es mucho más amigable para estudiar. Abajo, el otro de abajo no es mucho problema. Es lo mismo que está ahí, lo mismo que explico. Sí, pero es más fácil decirlo. Es que aquí explica cómo salió el resultado. Ok, entonces, ¿qué dice el simplex? Dice, mire, ¿cuál es la variable que entra a la base? Hicimos el análisis un poco mental de decir, mira, va a entrar a la base aquel que aporte más a El que genera más ganancias. O sea, al que genere más ganancias. más tiempo. En este caso, menos 1 y menos 1, como era de máximo, tienen que, para que se determine, los dos tienen que ser positivos. ¿Sí? Ese es el óptimo. ¿Me van siguiendo, no? Hay una tabla, voy a partir de, o voy a recordar.
Cuando los problemas son de máximo, entra la base la menos positiva. ¿Ya? Y termina cuando todos los ZJ menos CJ son mayores que 0, que es lo que calculamos. Y cuando es de mínimo, entra la base la más o la menos negativa. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál es la más positiva? La más positiva o la menos negativa. La menos negativa. Pero esto ya está en la base. Nos queda aquí 1 y aquí 2. Puede ser cualquiera de los dos, porque tienen el mismo coeficiente. ¿Ok? Pero. ¿Ah? En este caso fue X1. Pero es porque tiene el 5 acompaña a X1. No, es por esta. Ya. Menos 1 y aquí menos 1. Cualquiera de las dos da lo mismo, aporta lo mismo. Ya. ¿Cuál es la que sale de la base? Bueno, sale de la base aquella que es la más pequeña entre la división entre B, que está aquí, partido por A. Y A es el coeficiente que acompaña la variable que entra en este caso. 15 dividido en 5 igual 3 y 15 dividido en 3 igual 5. Por tanto, ¿cuál es la que sale? X3. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ahí. ¿Qué significa esto? Al momento de yo restringir la más pequeña, ¿qué estoy diciendo? ¿Alguien que me responda? Ahí estoy como obligando a buscar el pivote, por decirlo así, ¿no? Pero todavía no llegamos ahí. No estoy diciendo el máximo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué elijo el 3 y no elijo el 5? Porque no. ¿Ah? Que lo mismo. ¿Y por qué el más chico? Porque lo mismo que sale, dijo. No, estamos maximizando. El más chico es porque ¿Es lo que menos sale? ¿No? De lo que había es dicho el que recién. menos ocupa. No es que el menos ocupa. Con el tiempo. Porque yo tengo dos restricciones. Al dividirlo por el cociente, y elijo el más chico porque con ese es el máximo posible que yo pudiera tomar en el recurso. A eso me refería. ¿Por qué? Porque 3 por 5 Porque al tomar al elegir que salga el X4, lo que estoy diciendo, o lo que genero, es que no satisfago la coecuación. Al elegir parto de la base que puedo satisfacer ambas ecuaciones. ¿Ok? Al tomar el más chico yo podría satisfacer las dos ecuaciones. Sí. ¿Qué significaba esto? Bueno, que X1 restringe hasta un máximo de valor que vendría siendo 3. Y X1 restringe hasta un máximo de valor en la otra que es 5. Por tanto, tengo que elegir la primera, porque si elijo 5 no puede satisfacer ambas ecuaciones X1. ¿Cierto? ¿Se sigue o no? Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer hasta aquí? Una vez que yo tenía mi base, pero lo voy a hacer directo.
para que, si no, hasta que lleguemos a esa tabla. Estamos aquí, ¿cierto? Yo dije que entraba x1 y salía x3. Por tanto, parto aquí con x1. ¿Sí? Pero para poder hacer que entre, lo que tengo que transformar aquí es un vector que se llama vector de identidad y dejar aquí como 1, 0, 0. Para que sea el único que esté aquí y pueda entrar a la base. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo transformo el 5 en 1? Lo divido por 5. Por tanto, divido todo por 5. 15 dividido en 5, ¿cuánto es? 3. 3. 5 dividido en 5, 1. 3 dividido en 5 da 3 quintos. 1 dividido en 5 da 1 quinto. 0 dividido en 5 da 0. 15 dividido en 5 da 3. Ok, entonces tengo aquí 1, 3, 1, 3 quinto, 1 quinto, 0, 3. ¿Cómo hago que esto quede en 0? Dividiendo. Este es mi elemento pivote. Por tanto, a partir de esta, yo tengo que hacer 0 los otros. ¿Cómo hago para que eso quede en 0? Si multiplico por 0, ¿dónde? No, porque este es mi elemento pivote. Este es el que manda. Bueno, este se mueve para hacer la identidad a partir de las otras. Por tanto, de esta tengo que lograr que esta sea 0. Bueno, lo que hago es multiplicar por menos 3 y sumarlo abajo. Ok. Menos 3 por 3, menos 9, más 15, 6. Menos 3 por 1, más 3, menos 3 por 3 quintos da menos 9 quintos. Más 5, ¿cuánto es eso? 2,9. 14, no, 15, 16. 16 quintos. Por tanto, esto da. ¿Dónde estaba? Ahí 4. Aquí, 16 quintos. Menos 3 quintos más 0 da menos 3 quintos. Menos 3 quintos por 0 da 0. Aquí da 1. Y menos 3 por 0 da 0. Y aquí da 1. Menos 3 por 3 da 9. Más 5. 14. No, menos 9 más 5. Menos 4, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo hacemos 0? Esta. Por 1. Multiplicando arriba por 1. O sea, lo sumamos directo. 1 por 3 da 3, más 0. 3. 1 por 1 da 1, menos 1. 1 por 3 quintos da 3 quintos, menos 1. ¿Cuánto da? Esto da 3. Y esto da menos 5, ¿no? Sí. Menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Y acá tenemos Menos 3. 1 quinto. Y acá tenemos 0.
¿O no? Sí. ¿Se entendió? Lo que hicimos, ¿o no? ¿Sí o no? Eso que está ahí, ¿o no? Eso es más o menos, ¿cierto? ¿Sí o no? Así quedaba, ¿cierto? Ahora esta dio x2 dio menos 2 quintos, por tanto esta es la variable que entra. ¿Y cuál es la que sale? Dividiendo esa por El 4. ¿por qué? Es la menor. ¿Por cuál? Sí, pues, habían de suban. De sobra. 3 dividido en 3 quintos da 5. 6 dividido en 16 quintos da 6 por 5 partido 16. Son 15 octavos. Octavos. ¿Sí? 5 y 1, 8, 7, 5. Esta es la más pequeña, por tanto, esta es la que sale de la base. X4 y este es el elemento pivote. 16 quintos. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. Tenemos que transformar a esto a un vector de identidad 0, 1, 0. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando en este caso por 16 quintos, y al hacer esa multiplicación nos queda esta matriz de identidad. Nos queda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 5, 16, menos 3, 16, etc. Y nos da que x1 vale 15 octavos, x2 vale 15 octavos, y z vale 15 cuartos. ¿Se entendió dónde salió? Siempre así de mecánico. ¿Sí? Súper mecánico. Siempre lo mismo. Siempre es lo mismo. Solo multiplicar y dividir. Es fácil equivocarse. ¿No hay otro método más fácil? Eso es porque lo Sí, usamos un software. usamos la forma estándar, por eso siempre, profe, nosotros usamos la forma estándar, por eso siempre es el mínimo. Pero aquí lo hicimos con un máximo. Porque la forma estándar es la forma oficial, pero lo que pasa es que después ya con la práctica uno sabe que entra a la base cuando es máximo, el más negativo, y cuando es negativo entra el más positivo, y al revés. En el paper va escrito muy bien. ¿Sí? Preguntas. ¿Cuál sería la conclusión al final? ¿Cómo yo respondería? La conclusión O por ejemplo, ¿cuál es sería? que x1 es 15 octavos, x2 es 15 octavos y el valor de z era 15 cuartos. Entonces teníamos que x1 más x2, el maximizar sujeto a las restricciones, por tanto el óptimo es. Ese era el resultado. ¿Sí? Ok.
quiero que hagamos en esta clase que está allí. Minimizar, escríbanlo y voy a dar un tiempo para que ustedes trabajen. Paso a paso. Por eso, No lo entendemos. tienen que hacerlo ustedes. ¿Porque tiene alguna duda? Optimiza. Cualquier duda me preguntas. Ya, confío en ti. No, no vamos a hacer ese. Uno más fácil. No, lo que pasa es que ese ocupa el método de la M y se van a volver locos. No. Hagamos el primero que es más fácil. Ya, vamos a hacer este. Sí, porque el otro ocupa el método de la M porque cuando hay igualdad de derechos, pues, no lo puede complicar por ahora. Les voy a entregar este paper. ¿Alguien tiene un pendrive? Ok. Lo único que tiene. Tiene 0.0005 puntos en la prueba. Porque está en el país. Dijo 0.005. Ahí me dijo 5. ¿Ya lo notaron? No. Vamos a tener que ir por una piedra hoy día. La necesito. ¿Qué? Ah, estaba pensando en cuarto. Que voy a tener que ir a embriagarme. Ya. Acuérdense que estas clases semipresenciales, yo les entrego un material de precio sombra. Les sugiero que estudien sobre eso. ¿Sí? Precio sombra. Va a entrar el... 85.500 hojas. Tranquila, la tenemos acá de la... Se la vamos a sacar adelante, tranquila. ¿Ya? ¿Lo copiaron? Aquí hacemos la tabla. No, primero tenemos que poner las variantes de holgura o de exceso. ¿Ya? ¿Terminaron? Ok. Entonces ahora quiero que trabajen y planteen. Primero quiero que lo transformen en su forma estándar. Y luego planteen la tabla. Acuérdense que la tabla, los CJ, la D, ¿quién orden ahí? Tienen que hacerlo. Hay que Porque hay esto es mecánica. Usted me dice la forma estándar y ya. Primero hacer la tabla. No, habría que... si lo ¿Profesor, hubiese- en la prueba hay que hacer lo mismo? No, seguramente en la prueba va a ir una tabla avanzada con algunas incógnitas. Yo les voy a preguntar qué valor tiene esa incógnita, qué significa, qué pasa si. ¿Le dio la forma estándar? No, a ver, estoy haciendo multiplicando, dividiendo, no me interesa. Yo asumo que eso no saben hacer. ¿Es así? No. Puede que sí. Profe, me enredé. Pero en Excel también lo pueden hacer.
a través de la función solver. Al mínimo. ¿Ah? No, porque tienen que entender qué significa el valor. A mí me dice que yo llevo a la forma estándar la minimizar, tengo que maximizar. Y eso indica Minimizar a maximizar. ¿Cuál es la forma estándar? al mínimo. Mantengamos al mínimo. Lo que pasa es que agregamos es las menor que, tienen que agregar variables. Las variables de ya. El exceso. El exceso. Ahí está. X5 y X6. Pero necesito que planteen la tabla. Necesito que lo hagan ustedes. Esa es la forma estándar. La forma estándar es llevarlo todo a igualdad. Las menor que y las mayor que. Las menor que tienen variables de holgura, las mayor que tienen variables de exceso y las igual que tienen la gran M. Pero eso no se da aún. ¿Pero por qué? ¿Por qué el exceso o de holgura es de exceso? No. Las variables de exceso o de holgura no tienen que ver si es máximo o mínimo. ¿Es lo que falta o lo que sobra? ¿Cuándo falta? ¿Cuándo sobra? No sé. ¿Qué pasaba cuando teníamos menor que holgura? Holgura. Menor que holgura. Y mayor que exceso. Ya. ¿Está blanqueado? Planteen la tabla, por favor. ¿Cómo es la tabla? ¿C menos J? Sí, profe, ¿podría poner por último el título de la tabla? La tabla se la voy a mostrar aquí. En el ejercicio 1. Esta es tabla de ejemplo, no es el ejercicio. Variable básica. Arriba van las variables. Aquí van las variables básicas. Aquí los coeficientes de las variables básicas. Aquí va P, que son las restricciones. Y aquí esta tabla que está. Ya, quiero revisarla, por favor. Voy a hacer pasar a alguien adelante para que resuelva el ejercicio. Ahí está la nota. ¿Son las de holgura o las de exceso? Las que agregáis. O sea, sería. Al pasar a la forma estándar, las variables básicas son las que tú agregas. O sea, sería X5 y X6. Sí, sí, ¿Cómo sabe usted cuántas variables tiene que dar? Piense, Juan. ¿Cuántas restricciones tiene? El número. sería 0, 0, 4, 5, 3. Aquí sería esto 8 y 4. ¿Qué quedó? Ah, sí, eso es positivo. Independiente que sea. Ah, no sé, menos 9. Ah, ya, no, que no lo sé, yo por eso. Yo tampoco me he hecho eso, lo voy a preguntar. Ya, ¿estamos? Casi.
que era 15? La, lo- lo- Los recursos. Los recursos. Sí, el total de lo que te están dando. Los recursos son los que viene Eso, el 8 y el 4. que en este caso sería como lo que viene después de la, cuando, Claro, de eso, la eso igualdad puede o ser del tiempo, mayor- dinero, puede ser todo tipo de cosas. Sí, un momento. Déjame que estoy tratando de. Aquí. No hay coeficiente al lado del equipo. Ah, entonces queda uno. Aquí 4, 4, 2, 5, 6, 8, 4, 1, 0, 0, 1. ese son los de en la restricción, ¿no? La restricción es el X5 y X6. Ya. Y no me acuerdo aquí cómo era. No me acuerdo cómo se acaba eso. ¿Cómo se acaba CJ menos CJ? No me acuerdo de eso. Los ZJ, ¿qué es lo que era? La básica, Por el. por este, Por eso y da por este más 0 por 3 menos el de arriba. Este por este de aquí hay que hacer. Este por este de aquí 0, 0 te queda 3. Siempre es menos. Sería menos 3. Ya. ¿Lo tienen listo, cierto? No, Era S por S más S por S, 0. S por S, 0, 0. Más. Menos 3. Siempre es menos. Parece que sí. Profe, siempre es menos. Sí. Sería menos 3. Ya. Partíamos la tabla. ¿Quién me ayuda? CJ o CJ aquí, ¿cierto? Variable básica. ¿Qué venía aquí? B. B. Y después los X. Del X1 al X1, X2, X3. No. abajo. abajo, profe, a la misma altura de la letra B. Arriba van los que acompañan. Y a la arriba variable. van los coeficientes, ¿verdad? Ya, aquí X1. Sí. No, X3, X4, 5 y 6. X5, X6. Y aquí B sobre A. B partido bueno. Y aquí arriba va 3, 3, menos 9, menos 9, menos 5, menos menos 4, 5, menos 4, 0, 0. 0, 0. Ya. Variables básicas, X5 y X6. X5 y X6. X6. 0, 0. B, 8, 8, 4. 4. Y aquí 1 1, y 1. 1, 1, 4, 5, 8, 0, 1, no, 0, 1 y 0. Y aquí 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4, 0, 0 y 1. 0, 1. Ok. ¿Por qué 1, 6, 0, 1? Porque no tiene. En uno no está el X. ¿Y aquí? En otro no está el X. Ahí es ZJ menos CJ.
0. X 0. Ahí sería menos 3. Menos 3. Ahí sería menos 9. 9. 9, 5, 5. 4. 0, 0. 0, 0. Ok. ¿Qué variable es la que entra a la base? Hasta allí. 9. Porque es de minimizar. Es la máxima entonces. Por tanto, es la más positiva. 9. Esta es la que entra. ¿Cuál es la variable que sale? Dividiendo B sobre A. ¿Cuál es B? 8 sobre 4 igual 2. 2. Y acá 4 sobre 2 igual 2. ¿Qué hacemos ahí? Ah, ya caché lo que hizo. ¿No? 8 ¿Puedo sobre tomar? 4. Sí, porque después Cualquiera de los dos. 8 por 4 es 8. ¿Y la X? Vamos a tomar la primera. Me perdí. 8 sobre 4. Por eso. ¿Ve? Allá, el beso de A. Ok. Es 8. y A es Ya, X. le decía haciendo X, la que tomó. Para pasar. 8 dividido. Ya, sí entiendo. Ya, vamos, 4. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Llevar a 0. ¿Qué tengo que hacer aquí primero? Hacerlo 1. ¿Cómo lo hago? 1. Dividido por o multiplicado por un cuarto. Ok. Esa es la más fuerte. La última. Por tanto, esto pasa a ser X. Un cuarto. Lo voy a poner con rojo, ¿ah? X2. Entra la base. 8 partido por 4, ¿cuánto es? 2. 2. 1 partido por 4 da un cuarto. 4 partido por 4 da 1. 5 partido por 4 da 5 cuartos. 2, 2. un cuarto, 0. Ok, ¿y ahora qué hago? Me perdí. No, sí, un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque Llevar a 0 la de quería abajo. Llevar a 0 la de abajo, ¿cómo lo hago? que X era 4. Ay, ya me perdí. 4. Y hay que llevarlo a 0. 2 sobre 2 es 0. ¿Cómo lo hago? Por menos 2, multiplico por menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Más 4, 0. Menos 2 por un cuarto, ¿Veis? menos 2 cuartos. A 1, Pero 2 cuartos. un medio. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 5 cuartos da menos 10 cuartos o 5 medios. Más 6, ¿cuánto? No, 7 medios. Menos 2 por 2, menos 4, más 4, 0. Menos 2 por un cuarto da menos 2 cuartos, o sea, un medio. Un medio. Menos un medio, más 0, menos un medio. Menos 2 por 0 más 0 por 1, 1. Ok. Nos queda aquí abajo, tenemos que hacerlo 0. ¿Cómo lo hacemos por 0 ahí? Menos 1, por menos 9. Por menos 9. Menos 9 por 2, menos 18. Menos 9 por un cuarto, menos 9 cuartos. Menos 3, menos 9 cuartos, menos 3. Esto es 12 cuartos. Son 21 cuartos.
menos 21 cuartos. Menos 9 por 1, 9 más 9, 0. Menos 9 por 5 cuartos, más 5. Menos 9 por 5 cuartos, más 5. 45 negativo más 20 partido por 4. Son 25 cuartos negativo. ¿Cierto? Sí. Y eso era aquí. Menos 25 cuartos negativo. ¿Sí? Menos 9 por 2, menos 18. Más 4, menos 14. Menos 9 por un cuarto da menos 9 cuartos. Más 0, menos 9 cuartos. Menos 9 por 0 da 0. Más 0, 0. Ok. Ahora, seguimos iterando. ¿Cuál entra a la base? Estamos minimizando ahora. El más positivo. Cuando minimizamos el más positivo, porque maximizamos el número de la menos 18. X6, ¿Cuál es el que entra a la base? el X6 es más positivo. El más positivo, y se detiene cuando son todos negativos o 0. O sea, habría que. ¿Se terminó? Por tanto, ¿cuánto es el óptimo? ¿Cuánto vale X1 óptimo? Menos 21 cuartos. un cuarto. ¿Cuánto vale X1? 1. Un cuarto. ¿Está en la base o no? No, pero No. Por tanto, vale 0. 0. X2, ¿cuánto vale? un cuarto. 1. ¿Cuánto vale? ¿Y no está ahí? 1. No. 0. No. 2. Ah, porque ve. X3 no está en la base, por tanto vale X4 no está en la base, por tanto vale X5, ¿cuánto vale? 0. Y X6, 0. ¿y cuánto vale Z? ¿Ah? ¿Cómo se puede? Aquí están en la base y este coeficiente que está aquí. Siempre es así. El tema de la base. Siempre se sigue. ¿Ah? ¿Lo puede hacer bien? No se puede decir un 0. No, pues mira, si, ¿por qué es 0? Porque está el X2, pues X2 es 2 y X0 es 6. Por lo tanto, los que no están dentro de eso son todos 0. ¿Cachai? No. Los que no están en la variable básica son todos 0. Esa es la variable básica. Los otros que no están van a 0. Tengo que hacer todo antes de responder. De otra manera se lo voy a entender. Pues en esa. Esa línea. 0 por 8, 0. 0 por 1, 0. Menos 3, menos 3. 0 por 4, 0. Menos 9. Menos 9. Claro. Se resta. Por lo tanto, aquí sería 0 por 4, 0. Menos 9, 9. A ver, terminó el ejercicio, estaban todos negativos. ¿Ya? Y es por 0. X2 entró a la base y X6 estaba en la base, siguió ahí. No entra nadie más a la base porque no, aquí llegamos al óptimo. El coeficiente de X2 es menos 9, porque lo sacamos de ahí, ¿cierto? Y nos quedó, y en la tabla cuando ya quede el óptimo, aquí queda el valor de X2, ¿vale?
2. Y x6 vale 0. También está en la base. 0. Por tanto, las variables básicas son x2 y x6. Y las variables no básicas serían x1, x3, x4 y x5. ¿Ok? Y z nos dio aquí el valor 18. Ahora, obviamente, si ustedes reemplazan, la fórmula era 3x1 menos 9x2 menos 5x3 menos 4x4 más 0x5 más 0x6. Si x2 vale 2 y esto vale 0, queda menos 9 por 2, está 18. Queda menos 18. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo que significa? Eso 18. Que z vale 18, que es el mínimo. Es el valor mínimo que toma. Z. Porque nos pedían minimizar la función. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Por lo mínimo para la función sería 18. Sí. El valor mínimo que va a tomar z es 18. Menos 18. Después la respuesta de esto depende del ejercicio. Del ejercicio. O sea, ¿cuál sería el costo? No sé. ¿Cuánto debiéramos producir de X, de mesa, silla, tal que este sea el mínimo? ¿Deberíamos producir cuánto? Menos de. No. 2 pues y O menos. sea, 2. 2. Porque eso da el mínimo. ¿Sí? Ah, ya. X2 que puede ser mesa, produzca 2. Por ejemplo, supongamos que no hubiera sido menos 14 y no hubiera dado a 1. Tendría que haber entrado a jugar con el X4 y pasar a la base. Si aquí da 1, esta es positiva, por tanto esta entra a la base, hay que buscar qué sale. ¿Cuál es la que sale? Dividiendo B por A. Hasta que todo esté negativo. Sí. Ah, la verga. ¿Se entiende? Ok, vamos a quedar hasta aquí. Profe, Muchas gracias. y viene. Entonces,